Así que, Uncharted, la historia completa hasta ahora. ¿Qué diablos pasó? Buena pregunta, 56 minutos, la A lo hostia. largo de los años, la industria de los videojuegos nos ha dado la oportunidad de experimentar todo tipo de increíbles aventuras, Sí. desde aquellas que se llevan a cabo en tierras medievales, en donde los dragones y los elfos son realidad, pasando por viajes que nos dan la oportunidad de explorar el infinito espacio exterior, hasta historias en donde la realidad a la que estamos acostumbrados cambia de una forma mágica. Equipos como Nintendo, Blizzard, BioWare, Bethesda, Rockstar, Insomniac Games y muchos más se han dado a la tarea de crear mundos Me capaces encanta de este tema cautivar de al banda jugador sonora de en un Uncharted, instante. De este grupo, el nombre Naughty Dog siempre ha destacado desde que nos presentaron a Crash Bandicoot en 1996. Desde ese momento, este estudio ha marcado cada una de las generaciones de PlayStation con una franquicia capaz de vender consolas y posicionarse con experiencias que ninguna persona se puede dar el lujo de perderse. Durante la época del PlayStation 3, la serie que tuvo su nacimiento fue Uncharted. Después Sí. del éxito que fue Jak and Daxter en el A ver, no me gustó los dos tres, sino el primero solo. Pero sí es verdad que tuvo mucho éxito. PlayStation 2, Naughty Dog se encontraba en una posición complicada con la llegada de la siguiente consola de Sony. ¿En En serio? lugar de continuar por el camino del éxito garantizado, la compañía optó por crear algo completamente nuevo, Claro. algo que hicieron varios estudios de PlayStation en ese momento. Tenemos en el canal la historia de Infamous, así como la de Resistance, ya que el PlayStation 3 fue un cambio en la filosofía y enfoque de desarrollo Sí, es verdad, de varios estudios de dentro varios estudios y de cómo tuvieron que llevarlo al público también, ¿eh? Y para ampliar al mayor público posible. de la compañía japonesa. Así que Naughty Dog comenzó a trabajar en un proyecto que no solo les diera la oportunidad de expandir su catálogo de juegos, sino que se dieron a la tarea de rebasar los límites de historia, animación y gráficos que habían hecho hasta ese momento. Esto con el objetivo de demostrar el potencial del PlayStation 3. Esta es la historia de Uncharted hasta ahora, de cómo es que Naughty Dog creó una de las series más icónicas de PlayStation y todos los retos que el equipo tuvo que superar a lo largo de 4 juegos y algunos spin-offs. Y qué 4 juegos, ¿eh? Son todos maravillosos. Siempre me quejo de los enemigos que son absorbe esponja de balas. También me quejo de ciertas oleadas, ciertas injusticias, pero por lo demás son juegos ¿Qué reales, tal? ¿eh? Yo soy Alex A y mí me esto es encanta Cultura Uncharted. Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Levac. Aprender es divertido y Yo si no no. lo es, puede que lo estés haciendo mal. En internet, dinero. Usa el código Cultura Hijas. Vuelta Uncharted. Vale. Nuestra historia no comienza con el lanzamiento del PlayStation 3, sino en 1982, cuando Jason Rubin y Andy Gavin, un par Lazarevic, sí, claro, Lazarevic sobre todo, y su... de preadolescentes, se conocieron en una escuela Claro. hebrea de Virginia. La ¿Cómo te ríes, cabrón? amistad entre estos dos jóvenes se dio gracias a su interés mutuo por las computadoras y los videojuegos. Con el paso del tiempo, pasarían de jugar a desarrollar. Eventualmente fundaron Jason and Andy's Magic. Esto después de haber fallado en la creación de Jam, un estudio que tenían junto a un amigo llamado Mike Goyette. Al igual que otros desarrolladores durante la década de los 80, comenzaron a crear software para el Apple II, siendo Skycrazed uno de los primeros éxitos al vender más de 1000 copias. Si bien el número suena muy pequeño, esto fue más que suficiente para llamar la atención del público. En 1989, Rubin y Gavin decidieron renombrar su estudio a Naughty Dog para evitar algún conflicto legal con Goyette. Así que claro, y ahí Naughty Dog que conocemos hoy en día nació oficialmente el 9 de septiembre de 1989. Durante estos años, el estudio se enfocó en crear experiencias de todo tipo en colaboración con compañías como Electronic Arts, expandiendo su alcance al mercado de las consolas con títulos como Rings of Power para el Sega Genesis. Sin embargo, todo cambió en 1994. En ese año el estudio entregó Way of the Warrior para el 3DO. Aunque el título no es recordado el día de hoy, este trabajo fue del agrado de Mark Cerny, actual arquitecto de consolas de Sony, y quien en ese momento trabajaba en Universal Interactive Studios. Cerny quedó impresionado con Way of the Warrior y contrató a Naughty Dog para desarrollar 3 juegos más para el estudio. Durante esta época, Rubin y Gavin estaban trabajando en una herramienta para juegos 3D conocida como Game Oriented Object List, el cual les permitió crear un plataformero en 3D. Después de 14 meses de arduo trabajo, Crash Bandicoot llegaría al PlayStation 1 y se posicionó como uno
uno de los mayores éxitos de la consola al vender más de 6.8 millones de Dios, sí, la unidades. verdad es que vendió, El marsupial se convirtió en la mascota no oficial de Sony durante esta generación y se posicionó como rival de Sonic y Mario. Así Ojo, no te funcionó el canjeo. Devuélvete los puntos si puedes y espérate a ver si lo soluciono, ¿vale? Seguimos. que Naughty Dog se dedicó a expandir su trabajo con 2 secuelas directas y un spin-off de carreras, títulos que todos los usuarios de esta consola recuerdan con cariño. Con la llegada del nuevo siglo y el PlayStation 2 en puerta, Sony tomó la decisión de adquirir a Naughty Dog. Es así que en 2001 el estudio creado por Rubin y Gavin pasó a formar parte de la familia japonesa, posicionándose como uno de los equipos más importantes para la generación que estaba comenzando. Sin embargo, la propiedad de Crash Bandicoot no estaba incluida en este acuerdo, ya que ¿Qué dice? ¿En serio? Universal era el dueño del marsupial. Ah, claro, con razón hubo remakes que luego no los tenían Naughty Dog en el poder, sí. En lugar de continuar la relación con Sony, decidieron crear juegos multiplataforma con otros estudios a cargo de la serie. Así que Naughty Dog se dio a la tarea de replicar el éxito de Crash Bandicoot, pero ahora con una franquicia completamente nueva. Para 1999, una parte de Naughty Dog había comenzado a trabajar en una propiedad distinta, pero después de su adquisición, todo el estudio se enfocó por completo en lo que en diciembre de 2001 conoceríamos como Jak and Daxter. Al igual que Crash Bandicoot, el legado precursor, este es mi favorito. La serie gozó de un gran éxito en el PlayStation 2 y posicionó al estudio como uno de los pilares de PlayStation. Durante el desarrollo de Jak 3 y Jak X Combat Racing, Rubin y Gavin abandonaron sus puestos dentro del estudio, convirtiendo a Evan Wells y Stephen White en los copresidentes. Creo que lo he arreglado, escúchame. De Naughty Dog. Un año después, White fue reemplazado con Christoph Balestra, y con el PlayStation 3 en el horizonte, el estudio se dio cuenta de que la siguiente generación de Sony tenía el potencial de dar pie a ideas que antes solo eran un sueño, y todo esto gracias a las capacidades técnicas de la séptima generación. En el 2005, Naughty Dog comenzó el trabajo en un nuevo juego, el cual tenía como nombre Big. En su inicio, solo 6 personas estaban haciendo todo lo posible para hacer esta visión una realidad. El objetivo del equipo era ambicioso. No deseaban repetir lo que habían logrado con Crash Bandicoot y Jak and Daxter. En su lugar, deseaban aprovechar todas las ventajas del PlayStation 3 para crear un juego de aventuras como nunca se había visto en la industria, el cual fuera capaz de ofrecer mecánicas de disparos en tercera persona, en donde el jugador pudiera recorrer locaciones únicas y resolver acertijos ambientales. Bueno, no es como que nunca haya existido esto, era un juego que se parecía mucho a Tomb Raider. Para lograr su objetivo, yo decía que era Tomb Raider masculino. Los desarrolladores tomarían inspiración de novelas, series y películas de la década de Jesus-200 dice lo que decía. Me gusta más Lazarevich como jefe final, incluso da guerra bueno para mí no porque me lo tengo domado, que Navarro del 1, Talbot del 3. Y Rafe del 4 que aún tengo pesadillas con la pelea de espadas. La pelea de espadas. ¿Tú lo conocías a la primera o te mataba varias veces? 1930, a mí me mataba, con así la como de Indiana Jones, La momia de Brendan Fraser y National Treasure. Y para cumplir con esta tarea, se asignó a Amy Hennig como la directora creativa de esta entrega. Hennig es una de las directoras, escritoras y diseñadoras más aclamadas de la industria, quien previo a su colaboración con Naughty Dog, trabajó con Crystal Dynamics para crear la serie ¿Qué dice? ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué grande la mujer esta! Yo no lo sabía, qué grande, ella es mi admiradora. Te quiero, guapa. ¿Puedo ser su hija adoptiva? No, es broma. Diseñadoras más aclamadas de la industria, la quiero. Quien previo a su colaboración con Naughty Dog, trabajó con Crystal Dynamics para crear la serie Legacy of Kain. En 2004... Legacy of Kain lo jugaremos este junio, que viene versión física. Tomó el papel de directora de Jak 3, por lo que ya contaba con una relación con el estudio de California. Es así que cuando fue elegida para tomar el puesto de directora creativa en Big, se dio a la tarea de investigar la forma en la que las películas, series y libros capturan la sensación de aventura por medio de persecuciones, búsquedas de tesoros, alianzas inesperadas y escapadas de último momento. De esta forma, el equipo llegó a la conclusión de que su siguiente gran aventura se tenía que llevar a cabo en una extensa isla llena de secretos, riquezas, maldiciones y una relevancia e importancia en la historia que fueran capaces de distinguirlos de aquellos que habían tomado como inspiraciones. Para esto, Hennig decidió tomar como principal
principal elemento narrativo a Sir Francis Drake, un verdadero explorador del mundo nuevo. Vamos, que está basado en una historia real. Durante el siglo XVI, preguntándose qué hubiera pasado si Drake hubiera tenido algún tipo de descendencia, puesto que en realidad el colonizador murió sin tener ningún hijo. Con la historia en desarrollo, la producción de Vic comenzó en forma a finales de 2004. Inmediatamente Naughty Dog se encontró con un grave problema. Todos los avances tecnológicos que habían logrado con el PlayStation 1 y 2 estaban enfocados en crear experiencias caricaturescas y estilizadas. Sus herramientas carecían de los elementos necesarios para crear ambientes y personajes realistas, por lo que comenzaron a trabajar desde cero en este apartado. Afortunadamente, esto no los detuvo y le dieron la bienvenida al reto de crear una isla que fuera capaz de diferenciarse de los ambientes grises que se estaban popularizando en ese momento. Sí, PlayStation 3 y Xbox 360 tenían todos un ambiente oscuro, tétrico, que la historia han de ser serias, con machotes dando tiros y todo Cristo ahí. ¿Qué tal, Kriga? Diferenciarse de los ambientes grises que se estaban popularizando en ese momento. El equipo se enfocó en crear un ambiente realista en donde cada textura fuera meticulosamente creada sin importar si los jugadores se iban a detener a apreciar su trabajo. Se agregaron detalles de todo tipo y escala, como rocas con erosión que demuestran el paso del tiempo, hasta árboles mojados que dejaban claro el ambiente tropical que el jugador iba a poder recorrer. Gracias a las capacidades del PlayStation 3, el equipo fue capaz de implementar sombras e iluminación realista, así como un viento dinámico con el cual cada planta fuera capaz de moverse de una forma única. A la par, los desarrolladores se enfocaron mucho en crear agua que se viera lo más realista posible, algo que solo se pudiera hacer en el nuevo hardware de Sony. Con los equipos de la historia y gráficos trabajando arduamente en Vic, el resto de los desarrolladores de Naughty Dog se dieron a la tarea de darle forma a la experiencia por medio de 3 conceptos claves para el gameplay: plataformas, combate cuerpo a cuerpo y el sistema de disparos en tercera persona, e implementar todo esto de una forma innovadora. Si bien tomaron una serie de inspiraciones de títulos como Gears of War, Resident Evil 4 y Kill Switch, el apuntar fue algo que les costó bastante, al grado que múltiples mecánicas que ya tenían hechas fueron desechadas por completo debido a que no funcionaban en armonía con el resto del juego, o simplemente no eran divertidas, como fue una mecánica de mirada automática muy al estilo de Tomb Raider. Después de 6 meses de prueba y error, se decidió por una cámara libre, y si bien esto significó más trabajo para los involucrados, esta fue la decisión correcta al final del día. Mientras que las mecánicas avanzaban de una forma lenta pero segura, Henning y el resto de su equipo creativo le dieron forma a la historia de Vic al enfocarse en los personajes y el desarrollo de cada uno, en lugar de crear una historia centrada en el protagonista y que el resto del elenco reaccionara a algunas situaciones. Serían los héroes y villanos los que dictarían el ritmo narrativo, algo que, de acuerdo con el director de animaciones, Josh Scher, no era común para los videojuegos de esa época. Pero para hacer esto posible y alejarse de las muchas convenciones en su momento, Naughty Dog se dio a la tarea de crear un protagonista que estuviera alejado de los clichés o lo tradicional del héroe al que muchos estaban acostumbrados, como el Master Chief, Marcus Phoenix y Lara Croft. En su lugar, este héroe sería alguien que resuelve los problemas con inteligencia y contaría con un carisma capaz de cautivar a cualquier jugador. Al menos así querían transmitir su personalidad. Esta filosofía se extendió al resto del elenco y se convirtió en un pilar para futuros proyectos del estudio. Para hacer esto posible, las animaciones faciales fueron parte importante del proceso. Naughty Dog trabajó en este apartado bajo 3 conceptos importantes. El primero fue el realismo, con el cual el jugador fuera capaz de apreciar el peso de cada movimiento. El segundo fue una fluidez natural al momento de pasar de una cinemática al gameplay. Y por último, pero no menos importante, el protagonista tenía que ser capaz de responder acorde a las situaciones, ya sea que fuera golpeado, hiciera alguna cara o expresara asombro al encontrar algún tesoro. Así que los desarrolladores pasaron horas creando sistemas que fueran capaces de imitar los músculos. Así es el mundo del desarrollo de videojuegos, señores. Esto resultó en animaciones sumamente detalladas que fueran capaces de demostrar un movimiento realista en todas las partes del cuerpo y que también reaccionaran a la
la ropa y accesorios. Aprovechando el PlayStation 3, las caras de los personajes tenían hasta 300 expresiones faciales, lo cual era un aumento considerable de las 18 poses de Jak and Daxter. En total, 30 millones de polígonos y entre 20 y 30 texturas fueron usadas en el protagonista. También se creó un sistema con el cual se usaban animaciones dependiendo del contexto de cada situación, con el cual es posible ver al personaje moverse con confianza al explorar o correr mirando a su alrededor y agachándose en medio de un combate. Sí, eso es verdad, en las persecuciones fue el pasa. enfoque principal de los desarrolladores. Su ambición de crear una experiencia lo más realista posible los llevó a experimentar con nuevas tecnologías y crear algo que aún no se había visto en la industria. Con todo esto en mente, Naughty Dog comenzó a trabajar en su mayor reto hasta ese momento, la captura de movimiento. Pese a no tener experiencia en ese ámbito, el estudio decidió tomar una dirección más tradicional y su acercamiento fue similar a una película o una obra de teatro. Antes de comenzar, los desarrolladores se embarcaron en la búsqueda correcta para su protagonista, el cual ya había recibido su nombre para ese momento, Nathan Drake. Después de audicionar a más de 30 actores, el estudio decidió contratar a Nolan North, quien previamente le había dado vida a Hades en God of War. Nolan fue elegido no solo por su forma de balancear situaciones serias y cómicas, sino que contaba con el carisma que buscaba Henning y su equipo. A la par, Emily Rose consiguió el papel de Elena Fisher, el interés romántico de Drake. Esto gracias a la química que tuvo con North en las sesiones de prueba. Durante este proceso, los animadores estuvieron presentes para asegurarse de entender de mejor forma los movimientos de todos los actores, algo que replicarían de forma manual para el juego final. Aunque todo parecía indicar que el desarrollo de Vic estaba avanzando de forma positiva, manual, o sea, no escogieron esta captura de movimiento y la plasmaron en el juego y ya está, ¿no? Sino manual. La realidad es que Naughty Dog constantemente estaba batallando con la posibilidad de que el proyecto fuese cancelado. Si bien parte del estudio estaba enfocado en este título, otros desarrolladores tenían la tarea de crear un juego de Jak and Daxter para el PSP. Sin embargo, este título terminaría siendo cancelado, lo que llevó al despido y la salida de algunos trabajadores. A la par, el enfoque en los detalles evitó que Naughty Dog tuviera un build jugable antes del E3 de 2006, en donde se tenía planeado revelar el proyecto Big. En solo un mes, un pequeño grupo de animadores fue capaz de crear un tráiler que, si bien carecía de un nombre para el título y gameplay, dejó en claro la ambición del estudio por medio de una serie de cinemáticas impresionantes para su momento. Sin embargo, 2 años después de comenzar el desarrollo del juego, los problemas de crear un juego con animaciones realistas comenzaron a surgir. En este periodo, Naughty Dog contrató a un nuevo grupo de animadores, los cuales rápidamente renunciaron y se desalentaron sustancialmente con la enorme carga de trabajo que tenían frente a ellos, y no creían que el juego iba a poder llegar a las manos de los jugadores. Al mismo tiempo, múltiples pruebas dejaron claro que los jugadores no estaban contentos con el combate, por lo que constantemente se estaba modificando la vida de los enemigos y la cantidad de ellos para cada sección. A un año de su lanzamiento, 40 empleados abandonaron el estudio ante la carga de trabajo. Aún con estos serios problemas, cosas que se volverían comunes para Naughty Dog en el futuro, los desarrolladores fueron capaces de cumplir con su cometido. En E3 de 2007, el estudio por fin tuvo la oportunidad de mostrar en acción el proyecto en el que habían pasado los últimos años trabajando, ahora conocido como Uncharted Drake's Fortune. El equipo aprovechó este evento para conocer la opinión de la prensa por medio de un demo, el cual tuvo una respuesta mixta. Aunque muchos alabaron la historia, controles y el apartado visual, otros no estaban contentos con las mecánicas de disparos, el frame rate y una serie de problemas técnicos que, si bien eran de esperarse, afectaron la confianza hacia el trabajo de este estudio. Con solo 7 meses para el lanzamiento, los desarrolladores se enfocaron en arreglar todos los puntos débiles del título y entregarle al público la experiencia que tanto deseaban. El 19 de noviembre de 2007, Uncharted Drake's Fortune
llegó por fin para el PlayStation 3. Después de 3 años de arduo trabajo, esta entrega nos presenta a Nathan Drake, un aventurero con el deseo de encontrar todo tipo de tesoro legendario en búsqueda de El Dorado. En esta aventura cuenta con la ayuda de Sully, su compañero de toda la vida, y Elena, una periodista que logra robarle el corazón a nuestro protagonista. Sin embargo, un grupo de piratas y una antigua maldición se interponen en su camino. La mayoría de las reseñas en su momento alabaron la historia, los personajes, el alto nivel de producción, un apartado visual que demostraba el potencial de la nueva generación de PlayStation y las actuaciones de cada actor involucrado. Sin embargo, otros más no fueron cautivados ante los repetitivos combates, la corta duración de la aventura y un par de problemas técnicos. Aún con esto, la primera aventura de Nathan Drake fue un éxito rotundo, vendiendo más de 4.8 millones de unidades para el 2015. Hoy en día es muy fácil experimentar esta aventura, puesto que hay una versión remasterizada para el PlayStation 4 que es muy fácil de conseguir. Tras el rotundo éxito del primer juego de esta IP, Naughty Dog empezó a trabajar inmediatamente en una secuela. Si bien el estudio estuvo contento con el producto final, reconocieron que había mucho espacio para mejorar, especialmente al momento de ofrecer un buen nivel entre acción y aventura. Así que se enfocaron en combinar su ya establecido sistema de acción con secuencias mucho más grandes que fueran capaz de enganchar a todos los jugadores al instante. Una tarea complicada, pero que podía funcionar con la inspiración adecuada. Al igual que en el primer juego, Henning trabajó junto a Cher y a Neil Druckmann. Yendo en el tren aquí con el segundo juego. Creo que algo que me acostumbré en el 3 y el 4, el sigilo, que en el 1 casi no lo usaba y en el 2 pues sí servía de algo. Versión remasterizada que dicha persona aquí los tiene platinados. Let's go. No me arrepiento, me alegro por ti. En la historia, yo no, en esta pero ocasión sí, los viajes de Marco Polo fueron las principales fuentes de inspiración para los viajes de Nathan Drake. Junto a esto, se decidió explorar los temas de confianza y traición. Para ello, los escritores se dieron a la tarea de expandir el elenco secundario con personajes como Harry Flynn a cargo de Steve Valentine y Chloe Fraser, quien cobró vida gracias a Claudia Black. La relación de Nathan con cada uno de estos acompañantes no solo nos daría la oportunidad de ver una nueva faceta del héroe, sino también permitiría explorar nuevos retos capaces de crear una tensión genuina, con la cual el jugador sería capaz de mantenerse enganchado durante más tiempo. Con el primer título, Naughty Dog se dio a la tarea de aprovechar las capacidades técnicas del PlayStation 3, explorando las limitantes de la consola y ofreciendo una experiencia visual que simplemente no era posible en la previa generación de Sony. Con la secuela, el estudio quiso mejorar en cada apartado posible. Esto significó que los desarrolladores tuvieron que modificar sustancialmente el motor gráfico, ya que tenían que mejorar el rendimiento de su proceso de creación y en el camino hacer su vida mucho más sencilla para así evitar todos los problemas que aquejaron a Drake's Fortune. Una de las decisiones más importantes fue el cambio del GPU al procesador Cell de la consola, Jesus-200 dice el 2. Aún maldigo a las Yetis de Nepal XD. Sí, bueno, los Yetis complicados, pero para mí el 2 es increíble el juego. Evitar todos los problemas que aquejaron a Drake's Fortune. Una de las decisiones más importantes fue el cambio del GPU al procesador Cell de la consola, mejorando los efectos visuales, permitiendo un campo de visión realista, con lo cual pudieron imitar más a una película. Con estos avances, Naughty Dog se propuso una misión que parecía imposible en ese momento. Uno de los principales objetivos de la secuela fue crear una experiencia en donde el jugador tuviera el control total de Nathan durante secuencias de acción. Su deseo era, por ejemplo, permitir que el jugador pudiera recargar su arma mientras Drake saltaba de un techo al otro, y una explosión a la distancia ocasiona que el modelo del personaje tenga que reaccionar adecuadamente a los escombros que caen del cielo. Desde una perspectiva externa, esto puede sonar sencillo, pero en realidad era algo que involucró cientos de horas de trabajo entre diferentes departamentos. Sin embargo, el estudio decidió hacer esto una realidad sin importar cuánto tiempo les tomara. La respuesta que tanto buscaba el estudio se encontraba en las animaciones. En lugar de crear un sistema tradicional, la secuela de Uncharted usaría una mezcla en donde diferentes animaciones estaban sobrepuestas al mismo tiempo, evitando algún tipo de retraso o error al momento de ser utilizadas en secuencias de acción dinámicas. Durante los 6 meses de preproducción, el equipo se encargó de crear una de las secuencias
más memorables, no solo de Uncharted, sino de los videojuegos en general. Inspirados por el camión volcado en el primer juego, Henning y su equipo conceptualizaron lo que hoy conocemos como la secuencia del tren. Este fue el enfoque principal de Naughty Dog durante este periodo y uno que les costó mucho tiempo y recursos en hacer. La verdad es que le quedó guapo esta parte del tren. Uno de sus objetivos principales fue crear una sensación de realismo en la velocidad del tren. Para esto tuvieron que implementar un sistema dinámico, el cual permitió que todos los vagones se movieran de una forma única, incluso si no se encontraban conectados al tren en todo momento. Junto a esto se tuvieron que tomar una serie de decisiones poco convencionales, como el hecho de que el tren se teletransportaba constantemente dependiendo de los movimientos del jugador. Esto ocasionó una serie de glitches y bugs. Aún con todos los errores presentes, los desarrolladores aprovecharon esta oportunidad para redefinir múltiples elementos del sistema de disparos que eventualmente fueron utilizados a lo largo de toda la experiencia. Al mismo tiempo, la villa del Himalaya también estaba cobrando forma. En lugar de ser una secuencia de acción, el enfoque de esta tranquila sección estaba en proporcionar un sentimiento de inmersión y momentos que son fáciles de ignorar. Uno de los momentos más complicados del juego se desarrolla justo en medio de estas dos secciones. Después de estrellar el tren, Nathan tiene que atravesar un campo lleno de nieve. El equipo pasó meses tratando de hacer este elemento lo más natural posible y que el protagonista fuera capaz de reaccionar adecuadamente a las bajas temperaturas a las que se enfrentaba. El objetivo del estudio estuvo en la inmersión. Cada elemento estaba construido con la idea de que el jugador fuera capaz de apreciar cada movimiento. Es que es normal, la nieve en PlayStation 2 era como un plástico. O apenas se notaba movimiento de huella. Sin pensar en las complicaciones a las que los desarrolladores se sometieron para lograrlo y el alto nivel de complejidad que había detrás del telón. No contentos con crear una experiencia de calidad para un solo jugador, Naughty Dog se daría la tarea de crear un apartado multijugador. Aunque muchos fans rechazaron esta idea al principio, el estudio señaló que este fue un apartado crucial, debido a que esta experiencia requería un mejor sistema de disparos en tercera persona, algo que terminaría beneficiando la aventura principal, creando una sinergia entre las dos secciones que simplemente lo hacían sentir muy bien. El multiplayer, que parecía no formar parte de este mundo, terminó ensamblándose perfectamente con él. Un año y medio después del lanzamiento de Drake's Fortune, Naughty Dog se presentó en el E3 de 2009 para revelar más oficialmente el título original, Entre Ladrones, en vez de como debía ser. El trailer se mostró en la presentación de PlayStation y estaba conformado por secuencias que el equipo consideraba perfectas. Sin embargo, el resto de la experiencia estaba lejos de alcanzar ese nivel. Para alcanzar dicho objetivo, el estudio comenzó un largo periodo de crunch, algo que ya habían vivido con el primer título y que lamentablemente seguirían repitiendo en el futuro. El equipo no solo tenía que preocuparse por crear un apartado multijugador que fuera capaz de atrapar a los jugadores, sino que la escala de las secuencias en la campaña de un solo jugador fueron mucho más retadoras de lo que todos esperaban. Durante los siguientes 7 meses, los desarrolladores no solo hicieron todo lo posible para alcanzar el nivel que deseaban para todos los apartados del juego, sino que vieron la necesidad de reducir o eliminar por completo algunas secciones ya planeadas. Para asegurarse de que todo iba a funcionar, se llevaron a cabo 50 sesiones de prueba, un aumento considerable, ya que el primer juego de la franquicia tuvo 7 sesiones en 3 años. Después de 2 años de muchos retos y un periodo devastador de crunch, Uncharted 2 Among Thieves llegó al PlayStation 3 el 13 de octubre de 2009. La secuela nos presenta una vez más a Nathan Drake, quien con la ayuda de nuevos y viejos amigos se embarca en una aventura para descubrir los secretos de la ciudad perdida de Shambhala. Esta entrega fue un éxito mayor para el estudio, vendiendo más de 6 millones de copias para 6 2015. millones, Junto nada a esto, mal, el título tuvo calificaciones perfectas por muchos lados, ganó múltiples premios a Juego del Año está guapo, y hoy en día es considerado no solo uno de los mejores juegos de PlayStation 3, sino una experiencia que es imperdible si te gustan los videojuegos. Aunque Naughty Dog estaba contento con el resultado final, el estudio aún sabía que había espacio para mejorar cada apartado posible, por lo que la tercera aventura de Nathan Drake comenzó a tomar forma inmediatamente.
Eso, siendo ambicioso. Al ser hasta el considerado final. uno de los mejores juegos del catálogo de PlayStation en su historia, Uncharted 2 ocasionó que las expectativas del público por el siguiente juego crecieran sustancialmente, provocando una gran presión sobre Naughty Dog. Para superar este sentimiento, el estudio comenzó a trabajar en esta entrega al corto tiempo de haber lanzado Uncharted 2, con los objetivos de ofrecer una aventura original y seguir explorando los límites técnicos del PlayStation 3, mientras que Drake's Fortune no permitió explorar una jungla y gran parte de Among Thieves se llevó a cabo en montañas nevadas. Los desarrolladores decidieron ir al desierto como la locación principal para lo que eventualmente no se les ocurrió una mejor idea, como ¿no? Uncharted 3, Drake's Deception. En esta nueva locación no solo se les daría la oportunidad de explorar una nueva historia, sino que el enfoque de los desarrolladores estaba en crear la arena más realista posible, similar a lo que habían logrado con el agua en el primer Uncharted y con la nieve en el segundo. Para cumplir su objetivo, miembros del equipo de animación visitaron las dunas imperiales en California, Estados Unidos. Como no podían llevar un desierto al estudio, utilizaron cobijas y caminos inclinados para que Nolan North fuera capaz de replicar el movimiento en un desierto. Por su parte, esta ambientación llevó a Henning y a su equipo a inspirarse en películas como Lawrence of Arabia, el verdadero viaje de Sir Francis Drake alrededor del mundo y la investigación de las cruzadas por parte de Thomas Edward Lawrence, y la legendaria ciudad de Ubar, conocida como la Atlántida de las Arenas. De igual forma, esto llevó a que los escritores Jesus-200 dice: no preguntaré, pero como Nate aguanto Dios sabe cuántos días, horas y minutos es un desierto con solo un AC. XD. Lo peor de todo, solo tenía un arma de fuego. Yo no sé ni cómo coño aguantó. Yo también me lo pregunto. No tenía agua ni cantimplora. De igual forma, esto llevó a que los escritores exploraran otra faceta de Drake, así como su relación con Sully, la cual tomó un rol de padre e hijo en esta entrega, pero a un grado de realismo. El objetivo de Henning era mostrar cómo Sully había impactado la vida de Nathan, tanto para bien como para mal, de una forma que fuera entretenida y emotiva para el jugador, por lo que fuera se decidió darle un gran énfasis al pasado de estos dos personajes. Con todo esto en la mesa, Naughty Dog se propuso crear las secuencias más complicadas, llevando el PlayStation 3 a niveles que ningún otro desarrollador había imaginado. A más Así del que límite y comenzaron más allá. a conceptualizar dos secuencias a gran escala que se convirtieron en los momentos más icónicos de esta entrega. El primero de ellos fue Drake peleando y cayendo de un avión a la mitad del desierto, y el segundo momento fue el barco de Ramsés, del cual nuestro protagonista tiene que escapar antes de que se hunda. Este último punto llegó a ser considerado imposible en su momento, debido a las complejidades del sistema de agua, sus animaciones y todos los elementos. Ahora pensando en algún videojuego que juega en Play 3 de esta calidad, que te persiga agua o que te persiga enemigos, un coche, lo que sea, o secuencias así más de aventura, es verdad que otro no lo han dado así en mitad de un gameplay, no en una cinemática. Tiene que llamarse Ramsés, ¿es verdad? Toma egipcio. Antes de que se hunda. Este último punto llegó a ser considerado imposible en su momento, debido a las complejidades del sistema de agua, sus animaciones y todos los elementos que necesitaban ocurrir al mismo tiempo. Sin embargo, el equipo estaba tan sorprendido y emocionado con esta propuesta que hicieron todo lo posible para hacerla realidad. Para resolver los problemas que estaban causando las animaciones, Carlos González Ochoa, uno de los programadores del título, propuso que en lugar de animar el agua como lo habían hecho en el primer Uncharted, este elemento fuera creado de manera procedural, algo que les otorgó un nivel de realismo e inmersión que tanto buscaban. De igual forma, optaron por una combinación de animaciones simuladas y físicas en tiempo real para los momentos en donde se hundía el barco. Utilizando todo lo que habían aprendido con Uncharted 2, Naughty Dog fue capaz de expandir el nivel de realismo en la tercera entrega en apartados que no habían tenido la atención necesaria en los juegos pasados, como es el caso de la animación de Drake al correr. Gracias a la implementación de un sistema de 90 grados, el protagonista ahora era capaz de moverse de una forma natural al grado de perder su balance y apoyarse de las paredes para no caerse, algo que se puede apreciar en secciones donde nuestro protagonista es perseguido o persigue a alguien. El sistema de 90 grados se refiere a 90 grados, una vertical la cual se mueve y tiene peso. Junto a esto, Uncharted 3 introdujo un nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo, el cual permitió que
que Drake fuera capaz de enfrentarse a múltiples enemigos al mismo tiempo, usando solo sus puños. A la par se introdujo un sistema de combos, así como una nueva clase de enemigos enfocados por completo en este tipo de combate, manteniendo la experiencia refrescante para el jugador en todo momento. Al igual que su antecesor, Uncharted 3 contaría con un apartado multijugador, el cual no solo presentó una serie de mejoras al sistema de disparo, así como un alto grado de personalización, sino también introdujo escenarios con elementos ambientales dinámicos, los cuales podían modificar por completo una partida. Esto quiere... Olin, que tenía esa época de Play 3 que por Call of Duty o juegos así cooperativos, todos los juegos tenían que tener su modo cooperativo, ¿eh? Era lo auge, lo popular de la época. O de la secuencia de agua. Ah, vale, eso lo leí. Una vez que me maré el capítulo El barco, casi acaba la cámara de girar por sí sola. Jesus-200 dice G. Con ese sistema de combos solo me acuerdo del capítulo de la Ciudadela que podías matar a un enemigo con un pescadazo XD. ¿Pescadazo? ¿Qué pescadazo? ¿Había un pez por ahí que podías pegarle o qué? Ambientales dinámicos, ¿tenías un pez los espada cuales o algo? podían modificar No recuerdo, por completo una partida. Esto quiere decir que un nivel cambiaba sustancialmente, por ejemplo la caída de un edificio. En el E3 de 2011, a 2 años del lanzamiento de Among Thieves, PlayStation reveló oficialmente Uncharted 3 Drake's Deception, gozando de un alto nivel de reconocimiento por todos los asistentes. ¡Wow, qué guapo! Sin El embargo, escenario de la y E3. como ya era costumbre para el estudio, los siguientes meses estuvieron plagados de crunch. Afortunadamente, una vez que el juego llegó a las manos del público, todos estos esfuerzos fueron recompensados. Uncharted 3 Drake's Deception llegó al PlayStation 3 el 1 de noviembre de 2011. En esta ocasión, Nathan y Sully se embarcan en una aventura que los lleva a recorrer los pasos de Thomas Edward Lawrence, quien había descubierto la existencia de la ciudad de Urba. Esto con el objetivo de que nuestro protagonista le rindiera honor al legado de su familia. Si bien el juego tuvo una recepción positiva en su momento, no llegó a niveles vistos con Uncharted 2, aún considerando que esta entrega vendió bien, logrando los 6.1 millones de vendió unidades más que el 2 para incluso, el 2015, pese a todos los reconocimientos. Y mira que no es mi favorito, pero vendió bastante bien, 6.100.000, o sea, superó 100.000 más. Otra vez no funciona. Jesus-200 dice antes de que droguen a Drake, o sea mientras sigues a Talbot y le quitas el diario, estás como en un mercado y en medio hay como un puesto de pescados, y si estás por matar a un soldado Nate puede tomar un pez y darle un sapo. ¿Qué dice? Incluso hacer eso tiene un logro. ¡Qué XD. guapo! No creo que me acuerde de aquí que lo juegue. 3.1 Pero está guay el detalle, para el 2015. Pese a todos los reconocimientos y millones de unidades vendidas, Naughty Dog aún estaba convencido de que la serie Uncharted podía alcanzar un nivel de realismo nunca antes visto en la industria de los videojuegos. En el 4 Sin sobre embargo, todo. en lugar de comenzar inmediatamente con la cuarta entrega, el equipo se dio a la tarea de crear otro título, el cual terminaríamos conociendo como The Last of Us, dejando en las manos de Bend Studio, quienes después... Naughty Dog, ¿cuántos remaster vas a sacar de Last of Us? Sí, ¿verdad? Sí. Crearían de todos lados. una serie de spin-offs, y no sería hasta la siguiente generación de PlayStation donde Nathan Drake volvería a una experiencia grande de consolas de sobremesa. Y aquí sí Después de explotó Uncharted un Drake's huevo, Deception, Naughty Dog comenzó a trabajar en una nueva propiedad, una que tomaría la forma de un juego de supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Neil Druckmann y Bruce Straley, quien tomó el papel de director en las primeras 2 aventuras de Nathan Drake, tomaron las riendas de lo que eventualmente sería conocido como The Last of Us. Si bien Amy Hennig tenía ideas de lo que podía ser la siguiente entrega de Uncharted, el estudio enfocó sus recursos en el viaje de Joel y Ellie. Así que Bend Studio, quienes hasta ese momento eran conocidos por la serie Siphon Filter, tomaron las riendas de Uncharted y se encargaron de crear 2 juegos para el PlayStation Vita, dándole la oportunidad al público de experimentar un par de aventuras en su nunca bolsillo. lo he jugado. En el 2008, El de Golden Abyss nunca lo he jugado, Después del lanzamiento de Uncharted Drake's Fortune, Bend Studio se convirtió en uno de los primeros estudios en probar un prototipo del PlayStation Vita. Bend estuvo contento con lo que vieron y decidieron trabajar en un juego de Uncharted para esa plataforma portátil. En su momento, la serie de Naughty Dog aún no alcanzaba el nivel de popularidad que logró con su secuela, por lo que Sony les dio el visto bueno, señalando su trabajo con el PSP como una de las razones por las cuales se les concedió esta oportunidad. Al principio, solo 9 personas
estaban trabajando en el título, aunque Solo eventualmente 9. Qué fuerte, ¿no? el equipo se expandió a 55. Además de Vent Studios, el desarrollo contó con el soporte de MK Productions, que ayudó a diseñar algunas de las escenas más grandes. Scratch Image, que manejó las A esto me refiero. Creo que lo tuyo es corto. Solo lo tuyo es corto. Vale, Saki, yo también lo veo por los logros. Hola, chicos. La voz de Drake. Ah, claro, en este bazar, vale. ¡Ah, otra! ¡Qué grande! Nunca lo he visto, ¿eh? Está bonito pescado, ¿eh? Claro, los tienes que matar sí o sí. Con el pescado, por eso se deja pegar. Para no matarlos. De hecho, los agarra. Y sí, es para matarlos. Agüita, ¿eh? Le falta omega 3, toma. Para ti, que lo necesitas, crack. que ayudó a diseñar algunas de las escenas más Buenísima, grandes. Scratch Image, que manejó la sincronización de labios y la animación facial, y Visual Arts and Service Group, que pulió el trabajo de captura de movimiento. La producción tuvo lugar en paralelo con las etapas finales de producción de Uncharted 2, Among Thieves, y el inicio de Uncharted 3, Drake's Deception. De esta forma, Naughty Dog se encargó de supervisar el proyecto, proporcionando información sobre el tipo de aventura que podían crear, así como la personalidad de cada uno de los personajes. Esto, junto al hecho de que esta sería la primera aventura portátil de Nathan Drake, creó la presión dentro de Vent Studios de crear un producto que valiera la pena y se convirtiera en una de las razones principales para tener un PS Vita. Una de las primeras ideas que tuvo el estudio fue crear un juego de mundo abierto, con un hub central en donde Nathan podría aceptar alguna misión secundaria. Con pues esto mira. decidieron tomar una estructura similar a lo que Naughty Dog había hecho en el PlayStation 3. Esto también significó que Vent Studios tuvo altas ambiciones, algo que eventualmente les causaría problemas. Si bien este era un nuevo estudio trabajando en un título de Uncharted, las malas prácticas de Naughty Dog también estaban presentes. Entre enero y diciembre de 2011, los trabajadores de Vent Studios tuvieron que renunciar a los fines de semana y a ¿Eso los qué días dice? feriados para terminar el juego a tiempo. Después de 3 largos años de desarrollo, Joder, Uncharted normal. Golden Abyss llegó al PlayStation Vita en diciembre de 2011 a Japón, seguido de un lanzamiento internacional en febrero de 2012. En su momento, el trabajo de Vent Studios recibió críticas mixtas, aunque la mayoría fueron positivas. Aunque muchos se sorprendieron con la escala del juego portátil, el sello de Naughty Dog en la historia y las secuencias de acción no estuvieron presentes. Si bien el título vendió poco más de 1.6 millones pues de copias, vendió poco comparado con convirtiéndose en el otro. mayor éxito del PS Vita, Pues mira. parecía que Nathan Drake no volvería a pisar esta plataforma portátil. Y así fue, puesto que la siguiente entrega de Uncharted en esta consola fue algo completamente diferente. Poco después del lanzamiento de Golden Abyss, Vent Studios propuso un nuevo proyecto de Uncharted para el PS Vita, conocido como Uncharted Fight for Fortune. ¡Ojo! Sin embargo, en lugar de ofrecer un juego de aventura y acción, esta nueva entrega dejaría este estilo de juego al lado, y en su lugar se propuso un título de cartas coleccionables carta. digitales, con combate por turnos, algo similar a Yu-Gi-Oh! En esta Anda. ocasión, Vent Studios se unió a One Loop Games, una empresa conocida por su trabajo complementario en consolas y la producción completa de No títulos sabía de ese móviles, juego de cartas. y ambos co-desarrollaron esta entrega con Naughty Dog supervisando el proyecto. El equipo quería brindarle a los jugadores una experiencia de tesoros, algo así como coleccionables, y también buscó abrir nuevos caminos con los estilos de juego de la serie. Sin embargo, esta entrega no tuvo la recepción que Claro que probablemente, no sé por qué, Vent Studios deseaba. Con un periodo de desarrollo de menos de un año, Uncharted Fight for Fortune llegó al PlayStation Vita en diciembre de 2012. Lamentablemente, y tal vez inevitablemente, la recepción del juego no fue tan positiva Ya, como los desarrolladores ya. hubieran querido, Hombre, no me puesto que extraña. las ventas fueron pésimas. Hoy en día, Fight for Fortune rara vez forma
forma parte de las conversaciones sobre Uncharted, y parecería que más de un fan se olvidó por completo de esta entrega Yo ni o sabía. simplemente no desea hablar de ella. Después de 2 títulos de PS Vita de la mano de Bend Studios, todo parecía indicar que la serie de Uncharted había llegado a un final definitivo. Sin embargo, Neil Druckmann parecía que no estaba listo para abandonar a Nathan Drake, Todavía incluso no, al si esto menos. significaba terminar su relación con Hennig. Ojo, ¿qué Mientras que Neil dice? Druckmann y Bruce Straley estaban liderando The Last of Us, en el 2011 Amy Hennig y Justin Richmond estaban trabajando con un grupo pequeño de desarrolladores en la siguiente aventura de Nathan Drake. Ah, Sin mira. embargo, en 2014 Hennig y Richmond abandonarían el proyecto, ¿Y eso? en una situación que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Algunos han Anda. señalado que esto fue resultado de un conflicto creativo, mientras que otros han dicho que la cultura de crunch dentro de Naughty Dog fue la causa principal de Bueno, esta fuerte eso sí lo veo ruptura. más Lo evidente. único que estaba claro es que Uncharted 4 necesitaba un nuevo director, y la responsabilidad cayó en las manos de alguien que estaba listo para tomar un merecido descanso. Durante el desarrollo de Uncharted Drake's Fortune, Bruce Straley, director de arte, constantemente se encontraba revisando el trabajo de otros departamentos. Si bien esto le dio una idea clara del tipo de juego en el que estaba trabajando, también lo convirtió en un recipiente de quejas. En un extraño día, Straley almorzó junto con Druckmann para ventilar su frustración en el proyecto de ese momento. Esto creó una fuerte relación entre estos dos desarrolladores. Desde su ingreso a Naughty Dog, el talento de Druckmann era notable, y si bien tomó el papel de diseñador en la primera aventura de Nathan, también colaboró con Hennig en algunos segmentos de la Ojo. historia, por lo que cuando fue el momento de trabajar en una secuela, tomó el rol de uno de los escritores para Among Thieves. Después del lanzamiento espera. de Uncharted 3, Naughty Dog trató de experimentar con 2 proyectos al mismo tiempo. Druckmann y Straley se darían a la tarea de crear The Last of Us, mientras que Hennig y Richmond comenzaron la siguiente aventura de Nathan Drake. Sin embargo, la naturaleza del estudio no les permitió trabajar efectivamente en 2 Yo creo- proyectos al mismo No tiempo. nos engañen, yo creo que fue el crunch lo que ya se fue. De hecho, desde el primer juego hasta el último han tenido siempre unas secciones de crunch, sobre todo con las correcciones del juego tras anunciar el título, ¿no? Que no hubiera problema, ni boom, ni nada, y hasta quitarse de encima domingos o fines de semana de descanso y días de feriados, la La verdad. naturaleza del estudio no les permitió trabajar efectivamente en 2 proyectos al mismo tiempo. Si bien el juego protagonizado por Joel y Ellie tuvo un proceso de desarrollo positivo, aunque, aún con crunch, no se podía decir lo mismo de Uncharted 4, el cual se enfrentó Joder. a múltiples retos en el lapso de 3 años. En 2014, después del lanzamiento de Left Behind, el DLC de The Last of Us, Druckmann y Straley estaban listos para tomar un merecido descanso. Lamentablemente, sus planes para las vacaciones fueron fueron para pospuestos Uncharted. indefinidamente, ya que el estudio entró en un estado de emergencia. Los directivos organizaron múltiples juntas para saber qué estaba bien y mal con Uncharted 4. Un par de meses después, en marzo de 2014, Hennig saldría de las oficinas de Anda, Naughty qué Dog pena. para nunca voltear hacia atrás. Durante las juntas que se llevaron a cabo a principios de 2014, se llegó a señalar la dirección del proyecto como uno de los principales problemas. Un par de días después, un reportaje por parte de IGN señaló que Hennig abandonó Naughty Dog por culpa de Druckmann y Straley, quienes internamente habían expresado su descontento con el trabajo de la directora y Joder. escritora de la trilogía original. Con todo esto, ¿Por qué? Uncharted Si 4 entendió se quedó bien. sin una cabeza capaz de guiar al equipo de desarrollo. Como respuesta, Ivan Wells y Christoph Balestra, los copresidentes de Naughty Dog en ese momento, llamaron a Druckmann y Straley a sus oficinas, Joder. con una simple propuesta en mente. Después de pasar años en The Last of Us y abandonar Uncharted con el deseo de experimentar con nuevas ideas, al dúo se le presentó la oportunidad de regresar a la vida a Nathan Drake, algo que no solo les tomaría un par de años completar, sino que pondría en pausa el desarrollo de la secuela de The Last of Us, proyecto en el que Druckmann ya estaba trabajando. Aunque Druckmann y Straley no lo deseaban, todos querían que fueran los directores de Uncharted 4, y ya sea si lo querían o no, su respuesta fue un sí. El cambio de directores no marcaría un reinicio para el desarrollo. Pese a este cambio, Uncharted 4 aún estaba planeado para llegar a PlayStation 4 en el 2015. Madre Esto quería mía, decir ¿eh? que Druckmann y Straley tenían un año para redireccionar este barco. Si bien el dúo rescató algunos elementos propuestos por Hennig, los cuales eran
personajes nuevos como Sam, el hermano de Drake, mecánicas como el gancho y locaciones como Madagascar y Escocia, la historia por su parte sería retrabajada de forma sustancial. Uno de los elementos más llamativos de la dirección original era una respuesta a las críticas narrativas de Uncharted, en donde se debatía si Nathan podría disparar un arma y solo se enfrentaría a los retos con sus puños. Por interesante que esta idea fuera, a Druckmann y a Straley no les importó, por lo que la descartaron por completo. La decisión de eliminar gran parte del trabajo de Hennig significó una pérdida de millones de dólares para PlayStation, debido a que animaciones, capturas de movimiento y grabaciones de voz fueron tiradas a la basura. Los nuevos directores incluso tuvieron que cambiar de actores para nuevos papeles. Sin embargo, ninguna decisión fue tan controversial como el hecho de que Uncharted 4 fue construido para ser la última aventura protagonizada por Nathan Drake. Sí o sí, este sería un adiós para este personaje, como para Druckmann y Straley. Hombre, todo tiene que tener un final, ¿no? No van a ver una franquicia de Nathan Drake para siempre. Mucho del trabajo tuvo que empezar desde cero y el estudio tenía la presión de lanzar Uncharted 4 en solo un año. La nueva directiva tenía una ventaja que Hennig nunca tuvo: mano de obra. Con The Last of Us en el pasado, más de 200 empleados dentro de Naughty Dog comenzaron a trabajar arduamente en el nuevo proyecto, lo cual significó horas extra, semanas laborales completas y momentos en donde los desarrolladores no hicieron otra cosa que no fuera Uncharted 4. Si bien muchos elementos originales se conservaron, muchas de las nuevas decisiones tuvieron una respuesta mixta, especialmente por aquellos que empezaron a trabajar en este proyecto entre 2011 y 2012, quienes vieron cómo su trabajo se había quemado en cuestión de días y ahora tenían que empezar de cero. Mientras los departamentos de Naughty Dog estaban lidiando con el cambio de directiva, Druckmann y Straley se enfocaron en reestructurar la historia. Si bien los elementos como Sam fueron preservados, se llevaron a cabo múltiples cambios. Por ejemplo, originalmente Sam iba a tener un papel antagónico, pero en la nueva versión, su rol cambió a ser una tentación para el comportamiento autodestructivo de Nathan. Josh Scher, quien trabajó como guionista en pasadas entregas de la serie, se sorprendió cuando el dúo optó por crear una historia de forma tradicional, en lugar de un proceso creativo que cambiaba constantemente de acuerdo a las necesidades del gameplay, algo que solo sería efectivo si el estudio seguía el plan detallado de los directores. Aún con planes de llegar al PlayStation en otoño de 2015, Naughty Dog reveló oficialmente Uncharted 4 a Phil Send durante el E3 de 2014. En donde recibió alabanzas por parte de los asistentes del evento. Con este estímulo, los desarrolladores regresaron a las oficinas para implementar y modificar algunas de sus ideas. Uno de los cambios más notorios fue uno de los momentos en la relación entre Nathan y Elena, quienes por fin estaban casados en esta entrega. Originalmente, la pareja iba a bailar en la secuencia de la subasta con un minijuego estilo Dance Dance Revolution. Sin embargo, las pruebas revelaron que esto no era tan divertido como tenían pensado, por lo que fue descartado. En su lugar se implementó el ya icónico momento. Pero aún así, estos bailes seguro que lo pusieron para el modo online, ¿no? Sin embargo, las pruebas pero luego en Fortnite sí encaja, que ¿no? esto no era tan divertido. Claro, luego en Fortnite sí lo hacen bien, ¿no? Se les hizo ver los trailers de los juegos como tenían pensado, por lo que fue descartado. En su lugar se implementó el ya icónico momento en donde este par de tórtolos juegan el primer Crash Bandicoot. De igual forma, múltiples ideas por fin comenzaban a cobrar forma. El gancho y las secciones de vehículo que Hennig había propuesto se integraron de forma positiva, continuando con la tendencia de aumentar la escala del juego. Los desarrolladores se dieron a la tarea de crear niveles mucho más grandes, dándole al jugador múltiples opciones al momento de resolver un problema o un acertijo. Inspirados por su trabajo en The Last of Us, se implementó un sistema de sigilo, aunque más reducido. Durante estos meses, los desarrolladores hicieron todo lo posible para crear un gameplay enganchante, el cual fuera capaz de demostrar una evolución sustancial a la serie. En diciembre de 2014, se llevó a cabo la PlayStation Experience, en donde por fin vimos cómo es que Uncharted 4 iba a funcionar.
funcionar. Una vez más, la recepción del público fue positiva. Sin embargo, detrás de bambalinas, Naughty Dog se dio cuenta de un serio problema. Con su ritmo y ambiciones, cumplir con la fecha de lanzamiento de otoño de 2015 era algo imposible. No, por ya, lo que es verdad, Druckmann y muy poco Straley tiempo. negociaron con Sony retrasar este título. Los ejecutivos aceptaron, y ahora Uncharted 4 A Thief's End tenía que llegar al PlayStation 4 sí o sí en marzo de 2016. Claro. Aunque muchos tenían aún la duda de si iban a poder cumplir esa promesa, los meses adicionales de trabajo fueron bien recibidos. El 2015 comenzó en una forma positiva para los Jesus-200 dice si desarrolladores. tengo que decir algo del 4. Las partes de vehículos me gustan. Sí. El gancho para ser algo nuevo lo sentí tan natural. Y lo que aún amo el sigilo que ahora te podías skipear combates completos sin ser visto. La verdad es que todo en el control de Uncharted se mejoró un huevo. Para mí se mejoró muchísimo en comparación con la trilogía. No sé, el cuarto a mí me gustó más, ¿eh? De si iban a poder Junto con el cumplir 2. Son esa los dos que más me promesa, gustan. los meses adicionales de trabajo Hasta fueron el coche bien se manejaba recibidos. bien, ¿eh? En El el desierto. 2015 comenzó en una forma positiva para los desarrolladores, sin la presión de tener que lanzar un juego en cuestión de meses. Sí, ¿no? Cada O persona sea, involucrada menos mal que esta vez para repasar los errores no hubo quizás tantos crunchos, porque no había tan pocos meses de por medio. en este proyecto siguió trabajando arduamente. Sin embargo, esto no significa que no hubo problemas en el camino. Gracias a que Druckmann y madre mía. Straley tomaron el rol de codirectores, se presentaron con un par de tropiezos, como en el caso donde los dos diseñaron la misma escena de forma diferente, ¿Qué puesto que dices? ninguno de Ay, ellos madre. discutió sus planes con el otro, ocasionando un pequeño retroceso en el plan que habían establecido, Joder. pero nada sumamente grave. Al final del día, los que tuvieron que resolverlo fueron los desarrolladores. Con la nueva tecnología llegan nuevas posibilidades. Desde su concepción, Uncharted siempre ha sido una serie enfocada en el realismo, la cual lleva las limitaciones del hardware a niveles que se creían imposibles. La atención al detalle en las animaciones, físicas, locaciones, ropa, diseño de personajes y muchos elementos más que pasan desapercibidos no es algo espontáneo, sino que hay cientos de personas trabajando día y noche para cumplir un alto estándar. Y Me pregunto si J. Gullen hará un 30 curiosidades de Uncharted. a lo largo de casi 10 años, los desarrollos de Naughty Dog se caracterizaban por tener crunch, jornadas de trabajo largas, Joder. fines de semana trabajando y demás. Y Uncharted 4 no Ya iba a los ser la tienen, excepción. no. J. Gullen, no creo. Los que tienes de Last of Us. Con el E3 2015 en el horizonte, los desarrolladores se enfocaron en crear una secuencia de acción que fuera capaz de demostrar el potencial de Uncharted 4 y del PlayStation 4. Esta presentación resultó en esa persecución que vimos que se veía simplemente increíble. Con un nuevo estimulante, Naughty Dog regresó a sus oficinas para comenzar su periodo más complicado hasta ese momento. Conforme el tiempo pasaba y el tiempo adicional se reducía, Naughty Dog se enfocó en completar las secciones más complicadas y espectaculares del juego. A la par, algunas escenas tenían que ser reducidas o fueron eliminadas por completo. Junto a esto se llevaron a cabo múltiples pruebas privadas para solo que el los uno, testers ni fueran idea, capaces de ¿eh? proporcionar No lo he una visto. retroalimentación adecuada. Los niveles que estaban separados comenzaban a unirse y el Ah, caos mira. que se vivía en 2014 comenzaba a cobrar forma. Lamentablemente no todo iba tan bien como se esperaba. Joder, Si bien el diseño más y las problemas. mecánicas iban por un buen camino, múltiples bugs y glitches aquejaban a los desarrolladores de forma constante. Dios, Si qué PlayStation mal. tenía pensado lanzar Uncharted en marzo de 2016, el equipo tenía que trabajar en un enorme parche de día 1 para solucionar Dios, todos los qué problemas pena. que estaban surgiendo. Qué pena. Eventualmente, el complicado estado de Uncharted 4 llegó a los oídos de Sean Layden, el entonces presidente de Sony Computer Entertainment de América, y en lugar de regañar a Wells por su cuestionable dirección de Naughty Dog, el ejecutivo propuso un nuevo retraso y lanzar la nueva exclusiva de PlayStation en abril, aunque con una serie de reajustes. La fecha final terminó siendo 10 de mayo de 2016, Ño. dándole al equipo un poco más de me tiempo para extrañaba. arreglar todos los problemas posibles. Si bien el tiempo adicional fue más que bien recibido para pulir el juego y entregarle al público una experiencia impecable, esto también significó que el crunch seguía siendo la norma del estudio. Después de Joder. 2 largos años y hasta 4 para algunos, Uncharted 4 A Thief's End 4 llegó al para algunos, PlayStation porque es 4 verdad. Habían otros que trabajaban antes y luego los demás estudios, o sea, los demás partes del estudio renunciaron a The Last of Us solo para hacer Uncharted de una vez.
y hasta 4 para algunos, Uncharted 4 A Thief's End llegó al PlayStation 4 el 10 de mayo de 2016 y vendió más de 2.6 millones de copias en tan solo una semana, convirtiéndose en uno de los juegos más exitosos y mejor calificados para el PlayStation 4. ¿Y cuánto fue en total? Tras largos años como aventurero, Nathan Drake se había retirado. Sin embargo, la reaparición de Sam, su hermano perdido, lo lleva a investigar cómo recuperar el tesoro perdido del pirata Henry Avery. El viaje no solo representa un regreso a su juventud, sino que pone en riesgo su relación con sus seres queridos. De cierta forma, Druckmann se dio a la tarea de plasmar parte de su vida y carrera en lo que es, al menos hasta el momento, la última aventura de Nathan Drake. Agüita, El lanzamiento de Uncharted 4 permitió que los desarrolladores tuvieran su merecido descanso, no, menos mientras mal. que unos tomaron vacaciones. No, menos mal, porque después de tantos meses de trabajo, algunos con 2 años y otros con 4, como que no merece descanso, ¿verdad? Me cago en la leche. Claro que sí, señores. Jesus-200 dice Uncharted, pudiste tener otro GOTY a tu nombre si Overwatch, no te hubiera ganado verdad. un videojuego que medio mundo conoce por el no por, o sea Overwatch. Qué putada, es verdad, que ahí como free to play fue ganador. Este seguirá siendo el GOTY. Permitió que los desarrolladores Pero J. Gullen solo tiene el 1 y cuando estaba en Bandai tiene el 4. Ah, mira, tuvieran su merecido descanso. Mientras que unos tomaron vacaciones o salieron del estudio, otros más comenzaron a trabajar en los siguientes proyectos del estudio. Neil Druckmann empezó con la preproducción de The Last of Us Parte 2 y Bruce Straley, por su parte, salió de Naughty Dog. Sin embargo, algunos desarrolladores no estaban listos para abandonar este mundo, puesto que inmediatamente comenzaron a trabajar en un DLC que les permitieran seguir trabajando en este universo que habían creado, pero en esta ocasión sin Nathan Drake. Debido a un éxodo enorme de desarrolladores que hubo en Naughty Dog después del lanzamiento de Uncharted 4, los encargados del DLC de este título tenían la complicada tarea de ofrecer una experiencia de primer nivel con un personal menor. Si bien el tener el tiempo para preproducción fue más que bien recibido, se tomaron varias decisiones enfocadas a enfrentar todos los retos que presentaba esta expansión. Al tratarse de un DLC, que al final terminó siendo un standalone, las bases del gameplay ya Oye, qué guapo se ve. Este es el único que no he jugado, Me falta este. A ver si compro de una vez en game la versión física del Uncharted 4 con este. Y así tengo la colección en físico. Aunque remaster de 1, 2 y 3, nana y de la China, en versión Play 5, sino Play 4. Hechas. Por su parte, Cord Manganiello y Sean Eskai, los directores de esta expansión, optaron por enfocarse en solo una región, en esta ocasión la jungla de la India, algo que no solo afectó el diseño de niveles, sino que también redujo el tiempo de investigación. Por su parte, se le dio un gran énfasis a la exploración, algo que en Uncharted 4 vimos en múltiples secciones, pero nunca fue el punto focal de la experiencia. Estos cambios permitieron que la vida de los desarrolladores no fuera tan pesada en esta ocasión. En agosto de 2017, con poco más de un año de desarrollo, Uncharted 4 The Lost Legacy llegó al PlayStation 4 como una experiencia separada. Si bien no es una entrega nueva, la escala del proyecto era mayor a la de un DLC. Se quedaba muy corto para ser un juego completo por sí mismo y por eso salió como una expansión. Al igual que su antecesor, la recepción fue positiva y dejó claro que este universo tenía el potencial de seguir adelante, incluso sin la presencia de su carismático protagonista. Sin embargo, parece que pocos están dispuestos a llevar esta tarea a cabo. A lo largo de una década, Naughty Dog se enfocó en explorar los límites de las consolas de PlayStation. Con el paso de los años, Uncharted se ha posicionado como una de las series más amadas de los videojuegos y sobre todo de las más importantes para Sony. Gracias a su escala, nivel de producción, enfoque en el realismo, avances técnicos y estilo blockbuster como una película enorme de Hollywood, las aventuras de Nathan Drake marcaron la línea que siguen las producciones de PlayStation hoy en día. Lamentablemente no sabemos qué sucederá con Uncharted en un futuro. Aunque hay rumores de una quinta entrega principal, no hay información oficial por el momento que el 4 sobre estuvo el regreso bien. de Nathan Drake. Por su parte, Naughty Dog está viviendo el 4 estuvo bien como acabó. Yo, si sacas un 5, no me traerías a Nathan Drake de vuelta, por el momento. Es como forzar al actor de Indiana Jones a hacer una última película cuando se jubila ya de ser profesor. O sea, pero no me gustó nada la última de Indiana Jones.
Bueno, me gustó, pero muy poco. O sea, ¿Qué tal será así, Fer? No te había saludado. Si pudiera, daría mi Nathan Drake Collection. No, lo tengo en físico. A ver, tengo los juegos de Play 4 en físico. Y el cuarto juego también en físico aparte. Pero como me faltan los Legacy, puedo aprovechar el de las versiones PlayStation 5 que tienen los dos. Tienen el Uncharted 4 y el Los Legacy en uno. Y una portada bestial, ¿eh? Tiene una muy buena portada. Sobre el regreso de Ahora Nathan lo Drake. enseño. Por su parte, Naughty Dog está viviendo un momento complicado. Después del lanzamiento de The Last of Us Parte 2, el estudio se la ha pasado remasterizando y haciendo remakes de sus juegos más populares, más bien de The Last of Us. Uncharted llegó a PlayStation 5, llegó a PC, no ha habido nada original del estudio desde el 2018 que salió The Last of Us Parte 2, hace 6 años. Ni ha habido un anuncio de un juego nuevo. Trataron de hacer un multiplayer y un juego como servicio, pero terminó siendo cancelado ya que creían que hacer un juego así acabaría con sus capacidades de hacer otro juego. Ojalá nomás. Si es caso a ver un quinto juego sería la hija, quizás, pero la hija tendrá experiencia. Ya que absorbería todos sus recursos. O sería una simple ahora es copresidente por la programas del que están trabajando y con la madre. Ha señalado que quiere hacer The Last of Us Parte 3 una realidad, aunque por el momento solo tiene el concepto, pero no sabe cómo lo haría trabajar. Lo cual nos da la idea de que en realidad este proyecto no ha entrado aún en preproducción o esté en una etapa avanzada de desarrollo. Sin importar qué le depara Uncharted en el futuro, es innegable el impacto que tuvo Naughty Dog en la filosofía y cómo se diseñan juegos dentro de PlayStation, dejando una huella que es imposible de ignorar, y en el camino nos ha traído aventuras increíbles y ha inspirado a muchísimos desarrolladores. ¿Sabes que nunca he estado en un cibercafé? Bueno, aquí no existen como tal. Aquí la verdad es que antes habían partidas o tiendas con consolas para jugar a juegos durante 1 hora y pagaba cierto dinero, sí, pero eso ya no es rentable. Porque es verdad que los españoles se pueden permitir al menos una consola, al menos una por familia o algo así, dependiendo. Y si no, te jorobas y te vas a casa de un amigo, ¿sabes? Aventuras increíbles y ha inspirado al menos a aquí muchísimos desarrolladores. En la península Deja en no la lo zona sé. de los comentarios si te gustaría ver en la isla de vuelta Tenerife no. Uncharted, si crees que Nathan Drake vuelva, si crees que van a seguir con otra historia. Se decía que iban a empezar con la descendencia de Nathan Drake, pero Ay, no sabemos qué va a suceder. Deja cuál es tu juego favorito de esta franquicia, por qué te gustaba y demás. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, casi likes, una hora de vídeo, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros casi del una canal hora de aquí en vídeo YouTube y mis y no se me ha sido pesado, Eso es todo por mi parte. Cultura Videojuego es muy bueno explicando, Muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete. Y me encanta eso. Muchas gracias por tu tiempo, Valora el tiempo de los viewers, o de los que lo ven al menos. Y si gustas seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción. Qué guay, junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Guapísimo, está chulo,